El uso de teléfonos inteligentes y tabletas para almacenar o intercambiar información de nuestro negocio conlleva el riesgo de acceso no permitido a dicha información en caso de pérdida o robo del terminal. Para minimizar estos riesgos, veremos las mejores prácticas para proteger y usar de forma segura estos dispositivos móviles, con independencia del sistema operativo que estés utilizando. Configura tu dispositivo para que se bloquee automáticamente pasado cierto tiempo de inactividad. Bloqueando el acceso al dispositivo por contraseña, únicamente su titular podrá acceder a los datos que contiene. Recuerda que las contraseñas deben ser difíciles de adivinar. Para evitar que la información que hay en tu dispositivo pueda ser leída por una persona ajena, existen programas que permiten cifrar la información, de forma que solo pueda ser visualizada por ti mediante la introducción de un código secreto. Si pierdes o te roban el teléfono móvil, deberás denunciar este hecho. Con la denuncia podrás ponerte en contacto con tu operador y solicitar el bloqueo tanto de la tarjeta SIM como del teléfono. En estos casos, también te recomendamos contar con un servicio o aplicación de borrado remoto de la información, para evitar que personas no autorizadas puedan acceder a ella. Realiza copias periódicas de la información que tienes almacenada en el dispositivo. Es imprescindible la instalación de un antivirus para prevenir la infección por malware del dispositivo y su posible transferencia al resto de sistemas. Recuerda que la instalación de aplicaciones dentro de tu dispositivo móvil debe proceder solo de fuentes fiables. Igualmente, la actualización del software instalado es importante para corregir los fallos de seguridad que pudieran detectar los fabricantes. Evita siempre que sea posible el uso de redes Wi-Fi públicas. Cualquiera podría capturar nuestro tráfico, recopilando información confidencial y contraseñas almacenadas en tu dispositivo. Si lo haces, aplica medidas de seguridad como usar una VPN. Muchas de estas buenas prácticas para dispositivos móviles son también aplicables a otros dispositivos como los portátiles y ordenadores.